Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una sesión más de Voceras por una vida libre de violencia. En este mes estamos tratando el tema de juventudes y agradecemos al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz, a la maestra Karen Santa Cruz Bretón, por facilitarnos este espacio para llegar a la ciudadanía por medio de este proyecto de Voceras para una vida libre de violencia y poder hablar de temas muy importantes como es prevención de violencia contra niñas y mujeres, el trabajar hacia el empoderamiento de las mujeres, estaremos hablando también sobre masculinidades, en fin, diferentes temas que están en la Agenda 2030 para conseguir tener una igualdad sostenible, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Emma Obrador Garrido Domínguez y justamente el día de hoy les voy a dar la siguiente ponencia. Les comparto pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, sí se Gracias. ve. ¿Me escuchan bien o es muy bajito mi volumen? No, sí se escucha bien. Gracias. Bueno, el tema, como les decía, es juventud y violencia de género. Y lo que les quiero comentar antes que nada es que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una forma de dominación, de control, de opresión que ha generado para un colectivo, en este caso las mujeres, una mayor discriminación y desigualdad en razón de la construcción del género. Como sabemos, las personas desde el momento de nacer nos vemos en dos categorías, precisamente estas categorías en razón del sexo son hombre y mujer debido a la formación cromosómica de cada persona, pero y también las características biológicas que podemos tener y lo que se construye en razón del sexo de las personas, aquí puede ser hombre, mujer o intersexual o una persona intersexual, lo que se construye social, culturalmente sobre estos cuerpos y que se vuelven una categoría para analizar precisamente todas estas formas de desigualdad y de discriminación, se llama género, ¿no? Todas estas estereotipos y roles construidos sobre los cuerpos sexuados que obligan a comportarse de cierta forma a las personas para poder ser aceptadas social y culturalmente, se va a conocer como género. Entonces, en razón del sexo, hay hombres, mujeres y personas intersexuales. Y el género va a ser todo lo que se construye en lo femenino, en lo masculino y otras formas de construcción de género. Esto se los estoy señalando como para que podamos observar que el enfoque que vamos a tratar hoy se va a concentrar más en la violencia de género que viven mujeres jóvenes. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí se observa. Gracias. Entonces, bueno, hoy esta plática trata sobre una serie de documentos que se han construido desde el Comité Técnico Asesor de Naciones Unidas para el Instituto Mexicano de la Juventud y tiene que ver con que las y los adolescentes, los adolescentes y jóvenes son sujetos de derechos y agentes de cambio en sus familias, ciudades, países y en la agenda global de desarrollo. El rango de juventudes que se va a considerar es de los 12 a los 29 años, pasando por esta etapa que se llama adolescencia, ¿no? Pero lo importante es que se está considerando a una persona joven desde esta etapa de los 12, que es la adolescencia, hasta los 29 años.
Y la situación en general es que en México la población joven representa aproximadamente el 31% de toda la población del país. Esto querría decir aproximadamente que serían 37.5 millones. Y la Agenda 2030 es una agenda que surge de diversas reuniones de países que conforman Naciones Unidas y hasta antes de 2016, para el año 2000, surge una agenda en donde se desarrollaron los objetivos del milenio. En estos objetivos del milenio teníamos, uno de estos objetivos era precisamente la perspectiva de género. Sin embargo, como sabemos, la agenda del milenio pues sirvió para hacer visible las problemáticas que estaban atravesando a miles de personas, millones de personas en el mundo, problemáticas que estaban enfocadas en la desigualdad de acceso a oportunidades y a este desarrollo que se había previsto. Entonces se replantearon en una nueva reunión, precisamente en enero del 2016, entra en vigor esta Agenda 2030, en donde ya tenía objetivos de desarrollo sostenible y en donde en las reuniones que se hicieron para organizarla, ya también se había señalado la importancia de que la perspectiva de género fuera transversal a todos estos objetivos, es decir, que fuera un enfoque de estos objetivos, además de los que están señalados en esa misma agenda, como el 5, que es lograr la igualdad de género y el empoderar a todas las mujeres y las niñas, además de este que estuviera transversal, porque efectivamente hay como una mala interpretación de lo que es todas estas construcciones de género y esto significa que muchas personas que no conocen el tema puedan creer que la perspectiva de género es una ideología, cuando se tratan de trabajos de investigación formales, que se trata de diagnósticos serios, que se trata de poder hacer visible que hay una desigualdad para un colectivo mayoritario social que somos las mujeres. Entonces sí quiero que al comentar todo esto, transmitirles que no se trata de una guerra de sexos, que no se trata de un choque entre hombres y mujeres, que se trata de analizar los motivos de por qué se ha desarrollado o se han desarrollado sociedades en donde las mujeres no podemos acceder a nuestros derechos como humanas de la misma manera que lo hacen los hombres. Y por supuesto, sin dejar de ver que hay discriminación y desigualdad también para hombres y mujeres en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos tiene que ver con erradicar la pobreza y sabemos que la pobreza, esa pobreza multidimensional, se vive en muchos países del mundo por todas las personas, ¿no? Hombres y mujeres, es decir, que sin importar el sexo, las personas vivimos estas dimensiones de pobreza que estamos señalando. Entonces, estos objetivos pretenden que para llegar al 2030, estos 17 objetivos, podamos tener una reducción de estas brechas de desigualdad en razón de género, pero también las brechas de desigualdad que hay, por ejemplo, en cuanto a la pobreza, ¿no? Y el empoderamiento de las mujeres es una condición previa a todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente, la perspectiva de género, como les decía, es transversal en todos estos. Y este objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, cuando hablamos de empoderamiento, parece que hay para algunas personas implica un choque, ¿no? Porque dicen, hay que darle poder sobre a las mujeres porque eso ha sido el poder que hemos vivido
que reconocemos como el sistema patriarcal, porque es un poder en donde los hombres han tenido acceso al control de los recursos económicos, acceso al control de los bienes, de la tierra, de las propiedades, acceso al poder, a los gobiernos, ¿no? Y todo eso se llama sistema patriarcal, un sistema en donde se prioriza a los hombres por sobre las mujeres. Y es tan fuerte que ha naturalizado todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo comentar que una de las formas de manifestación de ese sistema patriarcal tiene que ver con que los hijos y las hijas llevan el apellido del padre. Entonces, transmiten el apellido del padre siempre, a tal grado que ya no sé en qué momento podamos tener presente los apellidos de las madres, porque siempre fue el apellido del padre, y tu mamá tiene el apellido de su padre, ¿no? Entonces, esa es una manifestación del patriarcado, y a eso se le llama el poder del padre, ¿no? Es el pater familias el que tiene el poder para precisamente reconocer a hijas e hijos. Entonces, otra de las formas de manifestación de esto es que en México, hasta antes de las reformas constitucionales en materia de paridad, que se han hecho dos reformas constitucionales, una con el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y otra con este gobierno de precisamente López Obrador, en donde se hicieron reformas a la Constitución para que las mujeres pudieran tener una participación en la vida pública, ¿no? Y entonces en la primera reforma de paridad se hablaba de la integración de las cámaras para que estuviera integrada 50 y 50, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y en esta segunda reforma ya se buscó que esa paridad fuera efectiva no solamente en el Poder Legislativo, sino también en la Administración Pública y el Poder Judicial. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pues porque imagínense que desde que México es una república, solamente antes de esa reforma constitucional en materia de paridad, solo 6 mujeres habían podido ser gobernadoras, ¿no? Y seguramente lo que muchas personas han señalado es que las mujeres no son para gobernar, las mujeres no son para tener participación política y México no está preparado para que gobiernen las mujeres. Y yo lo que les traigo a la reflexión es, bueno, ¿y México ha estado preparado para que gobiernen los hombres? O quizás sea momento de quitarnos todo eso de la cabeza y que busquemos una forma de convivencia, formas de gobierno alternativas en donde todas las personas podamos participar y se nos reconozca como humanas, como humanos con derechos, porque eso es precisamente lo que se busca, ¿no? Y si reflexionamos más allá de esto que yo les estoy diciendo, pues imagínense, el Estado de México, en el Estado de México siempre hemos tenido el gobierno estatal de un solo partido, ¿verdad? A ver si por ahí me pueden decir de qué partido, ¿no? En el Estado de México solo ha gobernado un partido. ¿Y ustedes saben si ha habido alguna vez en México una gobernadora en el Estado de México? Pues bueno, ahí más adelantito me comentan al respecto. Y estos objetivos, volviendo a la lámina, tienen como metas poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual, entre otros tipos de explotación, y eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Pues si ustedes no saben aún, hay países en el mundo en donde a las mujeres les cortan el clítoris porque se considera que no tienen derecho al goce ni el placer. Y entonces, pues ¿para qué quieren tener el clítoris? Y lo único que las mujeres tenemos que hacer
servir para reproducirnos, ¿no? Y es tan fuerte eso, ¿se imaginan? El control de los gobiernos, del Estado, sobre el cuerpo de las niñas y las mujeres, porque esa mutilación genital se le practica a niñas, entonces a niñas y mujeres, según la cultura. Y estos países son más hacia África y Asia. La situación de violencia, estas formas de dominación, de opresión, de control, que lastiman, que vulneran, no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico, lo económico, lo patrimonial, pueden presentarse desde el noviazgo sin que ésta se perciba como tal. Entre las mujeres solteras de 15 a 29 años con una relación de noviazgo, el 36,9 ha sido víctima de violencia por parte de su novio. Y decíamos que esta cifra quizás tenga que ver con que se ha encuestado a mujeres que pueden reconocer este tipo de situaciones, pero tienen que considerar que hay mucha gente que ha normalizado y naturalizado la violencia. Y algunas formas de estas violencias que están señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, y todos estos son tipos. En las modalidades, en estas modalidades también señaladas en la Ley General de Acceso, que tienen que ver con el ámbito o tipos específicos de esa violencia, tenemos que está la violencia familiar, la violencia en la comunidad, la violencia en la escuela, en el ámbito escolar y laboral, y hasta llegar a la violencia institucional, que es la perpetuada por las instituciones públicas, hasta llegar a la violencia feminicida. Y dentro de estos ámbitos, en lo que es la violencia laboral y la violencia escolar, tenemos también lo que es el acoso y el hostigamiento sexual. Acoso se trata de una forma de dominación y control que tiene contenido sexual, pero no hay una relación de subordinación real entre el agresor y la víctima. Y el hostigamiento sexual es una forma de dominación, de control, y en donde hay una relación de subordinación de la víctima frente al agresor. Es decir, que la víctima se encuentra, puede ser una alumna con el maestro o el director de una escuela, o puede ser también que sea el jefe con una empleada, o el director de una empresa, el dueño de una empresa con alguna empleada. Y entonces habría una relación de subordinación real que evidentemente limitaría a que la víctima de lo que se llama hostigamiento sexual, y que está señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pueda proceder. Entonces, todas estas formas de violencia es importante conocerlas, tanto hombres como mujeres. Mujeres porque podemos identificar que estamos viviendo estas violencias, y los hombres también reconocer que estas violencias son, no son prácticas que porque son así los hombres se tienen que reproducir, no, porque se trata de formas de violencia y que además en el Estado de México ya se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal. Entonces es importante que las personas tengamos presente que estas violencias también son delitos, y que por lo tanto tenemos que erradicar todas estas formas de comisión de delitos, pero además de reproducir la violencia. Y aquí les quiero comentar que muchas veces he escuchado a hombres decir que las mujeres somos delicadas, que las mujeres ahora sí ya no queremos que nos digan nada, que ya ni bonita se nos puede decir en la calle, que ya ni siquiera un piropo, o con el trabajo no se les puede decir nada a las mujeres sin que se sientan ofendidas.
Y la reflexión es que todo esto, cuando yo les digo, miren, pónganlo en el cuerpo de los hombres. Cuando lo ponen en el cuerpo de los hombres, y si a ustedes les parece ridículo ver un hombre en tanga anunciando un carro deportivo, ¿no? O les parece ridículo ver a un hombre anunciando desodorante para las mujeres corriendo en tanga, si eso les parece a ustedes ridículo, ¿no? O que un día les digan en el trabajo, a ver, jóvenes hombres, todos se me van a venir hoy de chorecito porque va a haber un foro y entonces los hombres tienen que venir bien guapos, ¿no? Eh, imagínense lo que sería para los hombres, para las mujeres, para la sociedad, ¿no? Como que lo capitularían al respecto, pero las mujeres lo vivimos todo el tiempo, en la calle, en la oficina, en la escuela, porque hay una permisividad social para que los hombres hagan esto. Y justamente, más allá de esto de los sexos, ¿no? Porque me pueden decir, ay, a mí me lo han dicho compañeros a quienes les he dado clases, me dicen, ay, es que licenciada, a mí me han acosado en la calle las mujeres. Y bueno, aquí lo que tendríamos que pensar, que yo creo que sería importante, es que se imaginan lo que es ser hombres y esta construcción en donde se valora el ser hombre y se considera el machismo como esa forma hegemónica de ser hombres, ¿no? En donde esto se tiene que reproducir constantemente y donde los hombres que tienen muchas mujeres son machos y que ese machismo es válido, no es válido que los hombres tengan varias parejas y todos los hijos que puedan mantener, ¿no? Y ahí habrá que revisar si de verdad los hombres se hacen cargo de todos los hijos que han tenido, porque ni siquiera hay muchos casos, yo no digo que todos, ¿verdad? Claro que no. También cada vez más hay padres responsables y cada vez más hay hombres divorciados que se están haciendo cargo de sus familias, porque esta sociedad está cambiando, porque ya no podemos seguir siendo esa sociedad arcaica en donde todo se dejaba en manos de las mujeres, de las labores de cuidado, de las labores de la casa, ¿no? Todo en manos de las mujeres. No, no, porque se trata de que las personas nos tenemos que hacer responsables de nosotras y de nosotros, de nosotres, que cada persona se tiene que hacer responsable de sus cuidados vitales y no tenemos por qué dejarle toda la carga a una, ¿no? Eh, y todo esto es como para llevarnos estas reflexiones, porque sigue siendo un grave problema no solo en el Estado de México, pero lo vamos a focalizar en el Estado de México y en Tlalnepantla, en el municipio de Tlalnepantla, que es uno de los municipios alertados y que, bueno, están tomando estas medidas de dar estas pláticas de voceras por una vida libre de violencia con temas que tienen que ver precisamente con prevención de la violencia y perspectiva de género, porque desafortunadamente es un problema social. No se trata de una o dos mujeres, se trata de una forma de violencia que se reproduce todo tiempo en todos los espacios y que cada vez surgen nuevas formas de violencia. Como ahora con la pandemia ha surgido algo que se llama violencia vicaria, que es que los hombres amenazan a las mujeres con que les van a quitar a los hijos, a las hijas, y si el sistema judicial también es un sistema patriarcal en donde el machismo está presente en juezas y jueces, entonces lo que sucede es que se les está dando la guardia y custodia de las hijas y los hijos, pero los hombres, los padres de estas crías lo que hacen es utilizarlas para vengarse de la expareja, ¿no? Eh, y a esto se le está llamando violencia vicaria porque en todo el mundo ha habido casos en donde finalmente el padre eh, perpetúa esta violencia en las hijas y los hijos como forma de perpetuar la violencia a la pareja. Eh, y bueno, esta violencia de pareja tiene mayor frecuencia cuando las mujeres son jóvenes. Evidentemente, cuando están
las mujeres jóvenes en esta etapa de reproducción, y es de cada 100 mujeres casadas o unidas entre 15 o 29 años, 45 han sido violentadas a lo largo de su relación. Y como les digo, nosotras podríamos decir que muchas más, pero que no todas identifican que se trata de formas de violencia, porque muchas veces te dicen, es que es violencia física porque traigo moretones, porque traigo el ojo morado, porque me pegó, pero hay otras formas de violencia, como la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, que no se identifican y entonces no la podemos manifestar. ¿Cómo vas a denunciar algo que no sabes que es un delito, ¿no? En promedio, 38 de este grupo de mujeres ha vivido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. La severidad de la violencia por parte de la pareja o esposo es frecuente cuando las mujeres son jóvenes y es predominantemente grave, entre las mujeres de 20 a 29 años con violencia física y sexual, y cerca del 60% de los casos se trata de violencia grave, mientras que para las menores de 20 años el 20% de los casos se trata de violencia muy grave o extrema. Y aquí quiero señalar algo, porque lo que los hombres comentan siempre es que hay mujeres muy violentas y que los hombres también pueden vivir violencia familiar. Y claro, por supuesto, todas las personas nacemos en este sistema con estas escalas de valores en donde nos introyectan, desde que abrimos los ojos, nos introyectan que ese sistema tiene que ser así, violento contra las mujeres, agresividad como precisamente la clave del éxito. Y estamos viendo la televisión, los programas televisivos, escuchamos canciones, vemos las noticias. Ya no solo eso, porque antes decíamos, bueno, son los medios de comunicación, la televisión y el radio, pero hoy el internet con el acceso a todos los espacios en donde es constantemente esta objetualización, en donde es constante las prácticas de agresivas. Lo que les quiero señalar es que la violencia es una forma, como la vamos a analizar, de dominación y control colectiva, ¿no? No se trata de que sea un hombre a una mujer, a su pareja, no, sino que es todo un colectivo, todo un sistema en donde un colectivo se encuentra en mayores situaciones de desigualdad. Y voy a ponerles un ejemplo burdo, únicamente como para poder distinguir lo que les quiero transmitir. En el caso de la esclavitud, y no hablo de la trata de personas, que es la esclavitud actual, sino la esclavitud que durante mucho tiempo vivieron las personas en el mundo. Había un grupo minoritario que eran los amos y las personas que eran esclavas nacían esclavas y se morían esclavas y sí había todo un marco normativo que regulaba la esclavitud y que decía cuándo los esclavos podían dejar de ser esclavos o cuándo se convertían en esclavos. Pero ¿se pueden imaginar eso? Todo un sistema social, cultural, económico que permitía la esclavitud. Hasta muy pocos años es que en Estados Unidos se dio la abolición de la esclavitud y las personas eh, afro pudieron hacerse libres. Pero ¿cuántos años pasaron? ¿No? O sea, increíble que durante todos estos años esa forma de explotar personas fuera permitida, ¿no? Y no se trataba de una persona que lo hiciera con otra, sino que era un problema social, ¿no? ¿Quiénes lo veían como problema? Esto. ¿Para quiénes era problema? ¿No? ¿Y quiénes se beneficiaban de esa esclavitud? Porque hablar de quienes se beneficiaban de esa esclavitud es hablar de los privilegios, ¿no? Y hablar de a quiénes afectaba es hablar precisamente de este problema social. Y para transmitirlo también comentarles que de igual forma pasaba con los grupos obreros frente a los patrones, ¿no? Y que tuvieron que surgir formas de organización de obreros y
para poder obtener sus derechos, porque había alguien que se beneficiaba de la explotación de los obreros, ¿no? Y eso nos pasa, eso nos pasa. Entonces, ¿quiénes están teniendo un privilegio de que las mujeres nos quedemos en casa, realizando las labores de cuidado, con la idea preconcebida de que como somos las madres nos tenemos que dedicar a los cuidados de hijos e hijas? Y esto no quiere decir que sean, como yo les digo, una persona, sino que es todo el colectivo y todo ese sistema que está reproduciendo esto, ¿no? Y en especial, notar que impacta a las jóvenes y a los jóvenes, y esta es solamente una de las violencias, ¿no? Pero estas formas de violencia estructural que están enraizadas en el sistema, ¿no? Que se reproducen por parte de instituciones como el gobierno, como la escuela, como la familia, como la religión, y digo la familia porque era esta idea preestablecida de cómo tiene que ser la familia de papá, mamá y hijito, hijita, ¿no? En México durante muchos años las familias han tenido otra construcción, ¿no? En donde era una familia ampliada, en donde la convivencia y el colectivo era muy grande, ¿no? Y con la conquista y con la colonización vino también el que nos quisieran imponer desde religiones hasta estas costumbres patriarcales muy desarrolladas en las comunidades judio-cristianas. Y bueno, la violencia comunitaria tiene connotación significativamente sexual y puede manifestarse desde insultos e intimidación hasta alcanzar niveles extremos como la violación y el sometimiento para ejercer la prostitución. Y todo esto está dentro de la violencia comunitaria. Forma una expresión de violencia comunitaria el que las chicas cuando llegan, cuando se tienen que subir al transporte público, si llegan a un paradero, y hay los jóvenes que trabajan en el transporte o los hombres que trabajan en el transporte, si están ahí reunidos platicando su día a día, ¿verdad? Los jóvenes, si una mujer, una muchacha viene de la escuela o va a su trabajo y pasa por ahí, pues lo que va a hacer es hacerse a un lado, no va a querer pasar por donde están porque frecuentemente sucede que le van a decir cosas a la chica, ¿no? ¿Qué cosas? De connotación lasciva, altisonantes, no piropos, porque yo le pregunto siempre a las chicas, ¿qué piropo te han dicho? Y ustedes saben mejor que nadie lo que nos han dicho, ¿no? Lo que nos dicen todo el tiempo. Yo aquí en otra sesión, en donde sea más abierta, les platico lo que nos dicen, pero son groserías, es con contenido sexual y eso genera una sensación de temor, es una forma de violencia psicológica que va a generar en la mente de las niñas, de las adolescentes y las mujeres una sensación de miedo y vivimos constantemente con ese temor, temor a ser violadas, a ser agredidas, a ser desaparecidas. Entonces, y sé que los hombres en estas sociedades que vivimos no se salvan de los asaltos y no se salvan de golpizas en la calle o que en el antro los agredan. No, vivimos esa sociedad en donde las agresiones son constantes, pero lo que las mujeres vivimos por ser mujeres, por el solo hecho de haber nacido en un cuerpo de mujer, es una doble o triple discriminación. Y aquí quiero señalar que hay dimensiones y que no todas las mujeres, no todas las personas vivimos la misma desigualdad, porque no es lo mismo una chica que puede ir a la escuela en auto, ¿verdad? Que vive cerca de la universidad, que va a una universidad privada, que desayunó muy bien, ¿no? Que tiene todas una computadora nueva, herramientas de trabajo, a una chica indígena que llega a vivir a la periferia para poder trabajar y poder pagarse sus estudios, ¿no? Entonces, y que tiene que irse en transporte público o que tiene que irse en tomar las calles
y ahí se ve ella más expuesta, ¿no? Entonces hay que reconocer que también entre nosotras hay privilegios y hay desigualdad, pero que todas, por el solo hecho de estar en un cuerpo de mujer, podemos ser sujetas, ¿no? Podemos ser objeto de una violación, porque nos objetualizan y por eso es que te violan, te asesinan, ¿no? Y eso es y que seas víctima de un feminicidio, porque el feminicidio se da en todos los niveles sociales. No crean que únicamente las personas que están viviendo en pobreza extrema viven estas formas de violencia. Se da en todos lados. En el espacio público, 25% de las mujeres entre 15 a 29 años ha sido víctima de tocamientos o manoseos, agresiones físicas, frases ofensivas de carácter sexual, insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales u obligación de mirar o realizar actos sexuales, hechos perpetrados por un desconocido, vecino o amigo. Si yo les pregunto, hay un montón de compañeras a las que le han salido los hombres en las islas, en CU, con el abrigo y desnudos, ¿no? Que le enseñan sus genitales. Y por supuesto, lo que les decía de propuestas para tener relaciones sexuales, esa es una forma bien constante y común de que les digan, oye, ¿cuánto por irnos por ahí? ¿No? O en el antro, llegas y conoces a una chica y luego, ¿verdad? O sea, como si fuera lo más importante en la vida de las personas tener sexo, y sexo de este tipo, ¿no? En 70% de los casos de violencia contra mujeres jóvenes en centros educativos, el agresor es un compañero, seguido del maestro, que es el 21%, y director o autoridad escolar, el 16.7%. Quiero que el enfoque sea, como les comenté en un principio, desde la cuestión en donde hay la mayor problemática. Esto no quiere decir que no haya jóvenes, hombres, niños viviendo violencia familiar. Y esto tampoco quiere decir que no haya hombres, jóvenes viviendo violencia en la escuela o en el trabajo, por supuesto. El bullying, el acoso, es una constante en todas partes, ¿no? Pero en este caso tenemos un problema social. Una de cada 4 mujeres entre 15 y 29 años ha sido víctima de al menos un incidente de violencia en el lugar de trabajo que se manifiesta desde la discriminación laboral hasta el acoso laboral y el hostigamiento sexual. Y si ustedes leen el periódico, bueno, ya ni hay periódicos, ¿verdad? Impresos, a mí se me olvida eso. Pero bueno, cuando había periódicos, ustedes podían leer en estas secciones en donde el aviso oportuno y te solicitaban que para ir a buscar trabajo, te decían ahí, se solicita mujer joven con buena presencia, ¿no? Buena presencia. O luego te pedían que llevaras tu constancia de no gravidez. Eso, ¿saben qué quiere decir? Que no estuvieras embarazada, ¿no? Entonces, todo esto son formas de discriminación. Claro que son formas de discriminación. Las mujeres jóvenes están particularmente expuestas a la violencia más extrema, que es el feminicidio. El feminicidio no es un asesinato de una mujer, ¿no? Porque eso está, y hay que señalarlo perfectamente. En los códigos penales hay homicidio y hay homicidios agravados, ¿no? Con agravantes, ¿no? Y tanto para hombres como para mujeres está señalado el tipo penal. No crean que un feminicidio es el asesinato de una mujer, que puede ser que una mujer se atravesó la calle y la atropellaron, ¿no? Y eso es un homicidio, no es un feminicidio, es un homicidio. Sin embargo, si hubiera sido atropellada por su pareja, por el novio o por el esposo, y si ella hubiera ido a denunciar previamente que había vivido violencia, han buscado ayuda,
si esto sí podría caer dentro del feminicidio, ¿no? Porque es un tipo específico. O si quien la hubiera atropellado hubiera sido el jefe que le hubiera estado haciendo insinuaciones y ella lo hubiera denunciado, que son elementos del tipo de feminicidio, ¿no? Más la cuestión de haber sufrido alguna forma de violencia sexual, mutilación, exposición del cuerpo, que son puntos también, parte de taxar esos actos como feminicidio. Uh-huh. Entonces, que quede muy clara esta parte, ¿no? El tipo penal de feminicidio es un tipo que no lo quiero señalar como crimen de odio contra las mujeres, pero que sí se trata de una forma de violencia extrema relacionada a todas estas formas de violencia estructural. Y en México, todos los días mueren, ya al día de hoy, según las cifras, que no somos cifras las mujeres ni datos, somos personas, pero que estas cifras nos ayudan a visibilizar la problemática, ya no son 11, son de 12 a 13 mujeres diariamente, de esta forma, por feminicidio. Durante el periodo de 1990 a 2012 se registraron 36.273 defunciones femeninas con presunción de homicidio, como yo les decía, esta sola es homicidio, de los cuales 13.176 corresponden a defunciones de mujeres entre 15 y 29 años. Esto significa que 36 de cada 100 feminicidios son cometidos en contra de mujeres jóvenes cuando se encuentran en plena edad productiva y reproductiva. Entonces, pues para que podamos tener una dimensión del problema, ¿no? Y bueno, las cifras actuales, si ustedes están interesadas e interesados en este tema, pueden, por supuesto, consultar la página del INEGI y buscar la encuesta nacional de dinámicas en el hogar, de dinámicas y relaciones en el hogar, que se llama ENDIRE, y también la encuesta nacional de dinámica demográfica, que es la ENADIT, y ahí pueden encontrar datos sobre este tema. El matrimonio de niñas, y que no sé si han ustedes notado, pero mucho del trabajo de prevención de los institutos municipales tiene que ver precisamente con el embarazo adolescente, pero cuando hablan de embarazo adolescente, yo me quedo pasmada de escuchar embarazo adolescente nada más como problemática, porque las mujeres no se embarazan del Espíritu Santo, ¿no? Y el embarazo adolescente tiene muchas dimensiones de discriminación y desigualdad para las mujeres, ¿no? Y también el matrimonio de niñas, que justamente ya no está permitido el matrimonio de niñas ni con la autorización del padre y la madre, porque muchas veces se cometían delitos con estas niñas en donde se autorizaba a un hombre mayor que se casara con una chica menor, que hay que señalar que muchos de estos matrimonios tienen que ver con que son menores de edad casándose con adultos, ¿no? Con hombres adultos, y suele ser más así, ¿no? De chicas adolescentes jóvenes casándose con adultos, ya mucho más grande que ellas. No al revés, no al revés, no creo que sean tanto los matrimonios de hombres muy jóvenes casándose con señoras mayores. Claro que me gustaría escuchar sus comentarios para saber qué opinan al respecto. Este matrimonio de niñas tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias. La deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a oportunidades de vida de niñas y adolescentes. Al menos una de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. Y bueno, aunque ya el matrimonio no está permitido, no quiere decir que con eso hayamos erradicado esta práctica, ¿verdad? La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones. Hay 8 millones de mujeres entre 15 y 54 años
que se unieron conyugalmente antes de los 18. En las mujeres de 50 a 54 años, el 25.3 se unieron antes de los 18 años. Imagínense, si ustedes conocen a alguna mujer de 50 a 54 años, no sé si su mamá o alguna tía, imagínense, el 25.3% de esa generación de mujeres se unieron antes de los 18 años. En el grupo de 20 a 24, el 21.4%, que es una pequeña diferencia en 30 años. O sea, una diferencia, fíjense, las de 20 a 24 años se unieron antes de los 18 años en un 21.4%. Solo son 4 puntos porcentuales de diferencia de las de 50 a 54 años. Y con esto no quiero decir que no vivamos experiencias sexuales, ¿no? Claro que no, que tenemos que estar informadas, conocer nuestro cuerpo, prevenir el embarazo, pero no solamente por parte de las mujeres, también los hombres tienen una obligación total para prevenir el embarazo. Yo cada vez que escucho cuando hay personas que dicen, ay, es que si ya se abren de piernas, no se cuidan, ¿no? ¿Cómo es posible que se hagan estos comentarios, ¿no?, de las mujeres? No solamente son las mujeres las que se embarazan, no se embarazan del Espíritu Santo, como yo les digo, hay una contraparte, ¿no? Hay una contraparte en estos embarazos. Además, en el grupo de 20 a 24 años, el 15.4% ya son madres y el 3.7% de las mujeres se unieron antes de cumplir los 15 años. Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentan proporciones elevadas del matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz. Y hay algo que le llaman usos y costumbres, y que yo lo que les digo es que más allá de ser usos y costumbres, son formas perpetuadas de violencia contra las mujeres y que son delitos, ¿no? Porque si se decía, es que venden a las chicas en las comunidades, y antes tenía que ver con una serie de ritos y de su costumbre, pero hay una investigadora que se llama Landy Santana Rivas de la Universidad de Yucatán, y ella hace unos estudios muy interesantes sobre las mujeres mayas y de qué manera eran las relaciones de las familias mayas antes de la conquista, antes de la colonización. Y es muy interesante porque las mujeres mayas, para poder tener una relación con una pareja, no podían ser menores de 20 años. Entonces, no, antes de los 20 años, las mayas no podían estar en una relación de pareja. Y ya después de haber cumplido los 20 años, entonces tenían relaciones de noviazgo y antes de casarse, el novio iba a vivir con la familia de la novia. Vivían 5 años y si en esos 5 años decidían unirse, entonces ya se iba la chica con el novio a casa de la familia del novio o a su propia casa. Pero imagínense, esas eran usos y costumbres, ¿no? Y después de la colonización vienen una serie de prácticas que son perpetuadas, pero que son prácticas delictivas, ¿no? Hay que señalarlo, prácticas delictivas que a veces se va criminalizando a los pueblos originarios y a las culturas originarias porque se le dice que tiene usos y costumbres que violentan. No, no se trata de eso, se trata de que son prácticas delictivas que se vienen perpetuando y que se han venido incentivando desde la trata de personas, ¿verdad? Desde esto de ir y prostituir a las chicas, ¿no? A niñas, ¿no? Y que tiene que ver para la reflexión con quienes las consumen, con quienes las consumen. Hay una oferta de niñas y mujeres porque hay quienes están consumiendo a niñas y mujeres con fines de explotación sexual.
La violencia contra las mujeres es una extendida violación a derechos humanos que ocurre de múltiples formas, como lo hemos señalado: física, sexual, emocional, verbal, económica, en diversos espacios como la familia, comunidad, espacio público, escuela y trabajo, y afecta a mujeres de todas las edades. Sin embargo, el impacto de la violencia puede ser diferencial para las mujeres jóvenes. Esto quiere decir que puede impactar más a las mujeres jóvenes. La violencia contra las mujeres jóvenes tiene su raíz en patrones culturales y estereotipos de género que discriminan a la mujer desde edades tempranas. La violencia contra las mujeres jóvenes no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja dentro de la familia. También tiene lugar en el ámbito público y puede ser cometida por cualquier persona. Las manifestaciones de violencia más notorias son las producidas en la comunidad y en la utilización del espacio público, como la calle, los medios de transporte, la vía pública, centros recreativos, centros comerciales, etcétera, así como en centros educativos o lugares de trabajo. Los homicidios de mujeres jóvenes perpetrados por razones de género, feminicidios, son la expresión ignominiosa de la violencia extrema que se comete contra ellas. Estos actos además son perpetrados con extrema violencia y precedidos frecuentemente por violaciones sexuales, lesiones y mutilaciones, las cuales pueden ser perpetradas por su pareja o por un desconocido. La violencia contra las mujeres jóvenes tiene consecuencias graves para su salud física y emocional, al mismo tiempo que las degrada como personas, restringe su autonomía e impide el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Algunas recomendaciones precisamente de esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es invertir para garantizar el derecho de las mujeres jóvenes a una vida libre de violencia. Invertir no solamente dinero, no solamente recursos públicos, también invertir tiempo, invertir en diálogos, alinear leyes, políticas y estrategias nacionales y estatales sobre violencia contra las mujeres con estándares y recomendaciones internacionales, mejorar la producción y uso de estadísticas y datos claves sobre violencia contra mujeres jóvenes, dar seguimiento al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres desde un enfoque de juventudes, desarrollar políticas de prevención de la violencia contra las mujeres que incidan en la transformación de valores, prácticas y estereotipos en la juventud que discriminan a las mujeres. Y bueno, con esto voy a dar por terminada esta presentación. Dejaré de compartir mi pantalla para poder escuchar sus comentarios, sus dudas al respecto. ¿Qué opinan ustedes de esta parte que hemos comentado de los hombres viven formas de violencia también? ¿Por quiénes son perpetuadas esas formas de violencia? Y como sociedad, ¿qué podemos hacer para poder prevenir esta violencia? Porque quizás las sanciones, yo veo que cada vez se castiga más el feminicidio, pero esto no ha servido para que deje de perpetuarse. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, pues comentarles que si tienen dudas, si les gustaría saber más sobre las formas de violencia, los tipos y modalidades de violencia, yo les recomiendo que visiten la página del Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz para que puedan obtener mayor información y que en caso de necesidad puedan acudir. Agradezco mucho precisamente al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género por facilitar este espacio de voceras por una vida libre de violencia. Agradezco a ustedes, cada una de las personas que se han tomado el tiempo de escuchar esta conversación
por la reflexión que les traiga esta charla y gracias a el municipio de Tlalnepantla de Vaz por este proyecto tan interesante. Buenas tardes a todas y todos y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.